Una de las obras fundamentales de esa exposición es esta, la de Laoconte y sus hijos, La muerte de Laoconte y sus hijos, que es una de las obras tardías del Greco. Y una obra que es realmente una rareza dentro de la producción de un pintor que por muchas razones, pero principalmente por los ámbitos en los que le tocó vivir y especialmente en España, donde va a pasar la mitad de su vida, su producción va a estar mayoritariamente en torno a las obras de temática religiosa. Son muy pocas, muy poquitas las excepciones en las cuales el Greco se introduce en temas distintos e incluso cuando se introducen estos temas distintos podemos ver también lecturas cristianizadas de esos temas de la mitología clásica, como estas dos esculturas de Epimeteo y Pandora, que fueran descubiertas y atribuidas al Greco en fecha ya bastante tardía, en los años 40 del siglo XX, dos pequeñas esculturas que por donación generosa de su descubridor y propietario, el conde de las Infantas, están en el Museo del Prado desde el año 63, creo recordar. Dos esculturas en las cuales, cuando se descubren precisamente, se las reconoce como Adán y Eva. Y en el fondo también son Adán y Eva, aunque lo son a través del mito, un mito anterior, el mito griego, en el cual son Epimeteo y Pandora, dos mitos en los que también la curiosidad insana, por así decirlo, la curiosidad acaba haciendo que pequen y con su pecado desparramen en esa caja, que curiosamente, y además aquí hay que decirlo, como ocurre siempre con la mitología, depende a qué fuente vayamos a hacer la lectura de lo que estamos viendo, pues tenemos distintas versiones, distintos matices que enriquecen siempre la historia que estamos viendo. En este caso, curiosamente, y sin duda porque el Greco o quien le inspiró esta realización, estas dos esculturas, no fue, o al menos matizó la fuente esencial del mito de Epimeteo y Pandora, que fue Hesiodo en el siglo VIII a.C. con los trabajos y los días, donde Zeus, para castigar a Prometeo, que había robado el fuego de los dioses para dárselo a los hombres, le castigó con una hermosa creación femenina llena de belleza y llena de virtudes, pero también con una caja, un pixis, que la acompaña, al que le advirtió que no debía de abrir en ningún momento y que, sin embargo, una vez casada, no con Prometeo, porque Prometeo tuvo la astucia de entender que era un regalo envenenado esa mujer que se le ofrecía, sino una vez casada con el hermano de Prometeo, Epimeteo, el que piensa tarde, según su nombre, pues casa con ella y finalmente deciden abrir esa caja y todos los males, la ira, la enfermedad, caen sobre los seres humanos. Curiosamente, aquí está recogiendo una versión distinta, posiblemente la de Filodemo de Gadara, ya bastante posterior a la de Hesiodo, del siglo I después de Cristo, y es Epimeteo y no Pandora, es decir, aquí nos redimen un poco a las mujeres, quien está llevando esa caja con todos los males. Pero como digo, en el fondo es el mismo mito de Adán y Eva, y por tanto, pues esa primera lectura que hizo el conde de las Infantas se solventó años más tarde cuando, a propósito, Xavier de Salas, a propósito de un texto anterior
de Rudolf Bickower, pues redescubre en realidad todos los elementos que hay en torno a estas dos figuras. Incluso a pesar de su desnudez, hay, bueno, pues no solamente la caja, el estuche, el pixis que lleva en este caso Epimeteo, sino también los tocados, pues señaló claramente el reconocimiento como Epimeteo y Pandora. Por lo tanto, como vemos, hay matices siempre en estas historias. Otra obra no religiosa en la que realmente el Greco se enfrenta, no sabemos muy bien a qué, y es también parte de la fascinación que produce esta composición, que podría tener tantas lecturas como casi historiadores del arte han acometido el sentido de esta composición, que en los inventarios, en los escasos inventarios en los que aparece citada, sencillamente se describe un joven soplando un tizón acompañado de un mono y de un hombre. Bueno, pues esta obra del Museo del Prado también pues, ha tenido, como digo, muchísimas lecturas. Podría estar relacionado con algún proverbio, alguna historia popular, que, bueno, el atizar el fuego, que en italiano tiene su paralelo en el soffiare sul fuoco, es decir, la idea de una historia, un proverbio popular, pero también se han hecho otras lecturas distintas, en las cuales, bueno, pues una, sin duda, la que parece más relacionada con las inquietudes del pintor y al mismo tiempo con tradiciones muy italianas en la pintura italiana y con muchos ejemplos en Venecia, pues desde los hermanos Bassano, Veronés y Tintoretto y otros autores, el joven que está soplando, pues podría estar relacionado con lo que se llama una éfraxis, es decir, pintar, tratar de ilustrar una cita de la antigüedad clásica, y en este caso, de ser así, que es muy posible, incluso puede ser posible que tenga varias lecturas a la vez, pues estaría, como digo, ilustrando una historia dentro de la historia natural de Plinio el Viejo, que fue un libro muy retomado en el torno al siglo XVI y XVII por muchos autores, en las cuales, bueno, pues el pintor Antifilio pues muestra toda su capacidad como pintor a través de, bueno, pues esta idea de un joven que está soplando, y esa luz que crea pues está inundando las caras que están contemplando esa pintura, ¿no? Incluso se han hecho otras lecturas, ya más Glendinning, por ejemplo, más de carácter alegórico, o más recientemente mi compañera y conservadora de pintura de Goya y del siglo XIX, Manuela Mena, ha hecho también una relación a la iniciación sexual de los adolescentes y de bueno, pues del paso de la vida que se consume rápidamente en muchas ocasiones como un tizón. Cuando soplamos y soplamos, su luz nos inunda, pero al mismo tiempo estamos agotando esa luz. Es decir, una obra también que no responde a lo que normalmente tenemos dentro de la pintura del Greco, y que también bueno, pues, tiene unas lecturas muy sugestivas que hacen de esta obra concreta, bueno, pues un ejemplar muy interesante. Y bueno, quiero presentar esta obra también, que es una obra muy tardía de el Greco, aunque parece que es más, podemos atribuirla más a su hijo Jorge Manuel, que podría tener también dos lecturas al menos. Una primera lectura de este cuadro que se ha llamado La familia del Greco, y que ha sido un cuadro pues muy discutido en muchas ocasiones, tanto por su atribución, cronología, y también por su significado. Es la familia del Greco, es su
no esposa, pero la madre de su hijo Jorge Manuel, la mujer principal, sentada en este espacio netamente femenino de la España de la Edad Moderna, que era el estrado, acompañada por criadas, mientras es presentado el niño, Jorge Manuel. Por lo tardía de la obra, y es claro que la factura es bastante tardía, con aspectos de la obra muy bellos y de bastante calidad y otros más descuidados, pues parece que la podemos atribuir más al círculo de Jorge Manuel. Parece que podría ser, de ser algún miembro de la familia del Greco, más su nieto, uno de sus nietos, y la primera esposa de Jorge Manuel, en este momento, como digo, muy femenino, vinculado al mundo del estrado. Pero hay una lectura que tampoco se debe descartar, y así ha parecido, yo creo que también podría ser, dado que es un tema realmente, como escena, podría ser una escena muy frecuente de la España de finales del XVI, principios del XVII, unas mujeres bordando mientras se presenta un niño ricamente vestido o muy bien vestido, pero podría también tener, y más en un pintor como el Greco, una referencia a la mitología griega o grecorromana, porque va a tener su continuidad en Roma, muy interesante. Y podía ser precisamente una representación de las parcas o las moiras, según recurramos a la terminología romana o griega, que son esas deidades que tejen el destino de los hombres desde su más tierna infancia hasta su muerte. Y por lo tanto, como digo, estamos ante una escena de género, pero detrás de esa escena de género hay una historia mitológica. Bueno, puede ser incluso ambas cosas. Esta es una obra que pertenece al Museo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y ahora mismo está en la exposición, y quiero aprovechar para hacer un poco de propaganda, el Greco, Arte y Oficio, que he comisariado y que pueden ver, es la última exposición del Greco en este año conmemorativo en el Museo de Santa Cruz, en Toledo. Bueno, pues volvemos a la obra que nos ocupa. Y como digo, bueno, aquí vemos esta obra que además tiene mucho interés en la exposición, porque es una obra que a lo largo del siglo XX o en la primera mitad del siglo XX tuvo un recorrido bastante interesante y que la convirtió en una obra de referencia del mundo del Greco para numerosos artistas, especialmente de la órbita germánica. ¿Por qué pintó el Greco esta composición? No lo sabemos, no podemos estar seguros. Es desde luego una obra muy tardía. Todas las características de la pintura, luego vamos a ir tocando algunos aspectos de la misma. Es clara que es una obra bastante tardía, en la cual, como ocurre con el Greco en prácticamente toda su producción, nos encontramos con figuras, elementos de la composición que ya había tocado en algún momento de su carrera anterior, aunque realmente lo que va a hacer es una composición muy original en torno a un tema que desde principios del siglo XVI había recobrado un impulso muy importante para todos los artistas que acceden a ella a través de una escultura que ahora les voy a presentar y de la difusión a través de la estampa del grabado en prácticamente toda Europa. No sabemos por qué realiza esta obra, pero sabemos que debió de realizar al menos 4 ejemplares o quizás 5. En el inventario del pintor, a la muerte, en 1614, se recogen 2 composiciones, una de mayor tamaño, otra más pequeña, que podía ser una de las célebres reducciones, y sabemos que en 1621, cuando Jorge Manuel
realiza el inventario de sus bienes a propósito del segundo matrimonio de Jorge Manuel, pues consta otra versión aún más grande y otra también reducida. Sabemos que en el siglo XVII, en las colecciones reales, en el Alcázar de Madrid, había un Laoconte del Greco, y así se recogen los inventarios, pero dice en blanco y negro, es decir, debía de ser una suerte de grisalla, o así podemos interpretarla, aunque tampoco podemos estar seguros de si ante una obra como esta se podía hacer una lectura también en blanco y negro. Depende cómo haya, bueno, es un inventario en el que se toman solo sencillamente unos pequeños datos y la idea ante estos cuerpos desnudos del blanco y negro podría corresponder, aunque es verdad que es un poco cogido por los pelos. Pero era de mayores dimensiones y aunque es cierto que en muchos de los inventarios las precisiones por las medidas que se daban en varas, etcétera, pues hace que la precisión a veces no sea muy clara, pero es cierto que era de unas dimensiones bastante mayores y hay incluso quien piensa que por esas dimensiones tan grandes y también por la referencia que era una obra en blanco y negro, podía ser los restos de alguna entrada o alguna entrada en Toledo precisamente o alguna obra efímera con motivo de algún evento en la ciudad de Toledo. Lo que sí sabemos, y es la idea, aunque no estamos totalmente seguros, es que parece que esta versión de Washington es la que vendió Jorge Manuel a Pedro Laso de la Vega, el marqués de Arcos, que fue uno de los coleccionistas tempranos del Greco que acopió un mayor número de obras del cretense, entre las que estaban obras tan importantes como bueno, pues, el retrato del cardenal Niño de Guevara, que está desde hace muchos años en Nueva York, en el Metropolitan de Nueva York, y otras obras realmente importantes, ¿no? Y entre ellas este Laoconte. Bueno, va a ir pasando a distintos miembros de su familia y en el siglo XIX acaba primero en la colección sevillana del duque de Montpensier, el infante Felipe Luis de Orleans, y luego va a ser su hijo, que la poseía en Sanlúcar de Barrameda, el duque de Gallera o Gallera, el que finalmente se desprende de esta obra, en un momento además en el que está la comercialización y el interés por las obras del Greco pues es enorme. Y a partir de ahí se inicia con el célebre marchante Durand-Rueil, se inicia un periplo europeo de esta obra que la convierte bueno, pues en una obra que va a tener una gran influencia, porque después y a través de Paul Cassirer, que va a ser un marchante muy importante, pues va a estar un tiempo en Berlín, un tiempo en Múnich, no demasiado prolongado, pero sí lo suficiente como para, entre el año 1911 y 1914, para fascinar a distintos artistas que realmente ante una obra pues como la que nos encontramos realmente debieron de, bueno, pues, debió de causar una enorme sensación. Como pueden ver en la exposición, como se recalca también muy bien en el catálogo, pues ya en 1911 Paul Klee hace una referencia expresa a la importancia de esta obra, a la importancia del color, y autores como Kokoschka, Steinhardt, Minder o Kortenberg ya en el mundo holandés, pues van a verse influenciados por esta obra que, como digo, gracias a su exposición en los museos de Berlín y de Múnich, pues tuvo inmediatamente ese enorme atractivo para estos autores. Y a partir de 1946 la obra bueno, fue comprada para la Fundación Samuel Kress y a partir de ahí está en el Museo de Washington, ¿no? Bueno, pues
Como yo les decía, y siento, me he dado cuenta cuando estábamos aquí que esta imagen no es la mejor, aunque seguro que la tienen todos ustedes, buenos conocedores del museo, en su retina, porque tuvimos un vaciado de escayola en la exposición magnífica que Miguel Falomir hace unos poquitos meses nos ofreció a propósito de las furias. Y a propósito de ellas, pues esta era una obra fundamental, porque es esa obra que se descubre en el Esquilino, excavando en 1506, excavando en el Monte Esquilino en Roma, se descubre esta obra de cuya propia composición, de la propia historia mitológica, se había perdido en cierta medida un poco la referencia, porque incluso tenemos datos que en el siglo anterior, en el siglo XV, en Florencia, se encontró no esta escultura, pero sí una versión reducida en Florencia, y en esa época sencillamente se la describe, pero sin ser capaces de saber qué era lo que había detrás de esta composición. Ya en 1506, donde bueno, la fascinación por el mundo clásico, por las antigüedades grecorromanas era muy grande, y también por los textos fundamentales en los que estaban basadas estas creaciones, pues ya permite nada más descubrirla saber que se estaba ante una de esas grandes creaciones del mundo griego, que es Laoconte y sus hijos, donde en este caso, bueno, pues se está recogiendo, como siempre, aquí hay, entre los filólogos y entre los estudiosos de la mitología, hay varias discusiones sobre exactamente la idea que se está contando, pero más en matices, no en la idea fundamental, que está perfectamente recogida en la obra de Virgilio, en la Eneida, en la cual se nos narra cómo después de una prolongada guerra entre griegos y troyanos, cuando los troyanos han conseguido impedir la entrada, la toma de los griegos de la ciudad, y cuando piensan que ya han vencido finalmente, pues caen en una artimaña, en un truco, y es el célebre caballo de madera que, ayudados por Atenea o por Minerva, los griegos presentan delante de las murallas de la ciudad, y va a ser Laoconte quien, el sacerdote de Troya, el sumo sacerdote de Troya, el que advierte de que es una trampa, de que no deben admitir ese regalo de los griegos, y bueno, mientras está haciendo una ofrenda, un sacrificio, está sacrificando un toro junto al río de la ciudad, en la playa de Ilión, perdón, no en el río, en la playa de Ilión, me he liado por el río Tajo, en la playa de Ilión, pues mientras está haciendo ese sacrificio, brotan del agua dos grandes serpientes y matan a Laoconte y los dos hijos que le acompañaban en ese sacrificio. Esta idea, tiene muchas lecturas, tiene incluso, dependiendo a qué fuentes recurramos, pues podemos ver si mueren o no los dos hijos, si es un castigo de Atenea o de Minerva, o es un castigo de Apolo por haberse desposado y no ser un sacerdote célibe. Hay una serie de lecturas distintas, pero como digo, sobre todo el descubrimiento en 1506 de esta escultura, pues significó, bueno, una fuente fundamental para todos los artistas del siglo XVI, comenzando por el propio Miguel Ángel, que es uno de los pintores que más tempranamente se acercó a dibujarla
y que inmediatamente tuvo un influjo enorme en muchas de sus obras. Pero podríamos citar, bueno, esta es una de las primeras estampas, se podrían seleccionar muchas más. Esta es una de las primeras estampas de ese descubrimiento, unos poquitos años después, de 1523, debida a Marco Dente, en el cual además nos está mostrando la escultura tal y como se encontró, básicamente, es decir, le faltaba la mano, el brazo derecho a Laoconte, el brazo derecho de uno de los hijos del sacerdote, de Antífanes, y bueno, como digo, pues bueno, es básicamente, bueno, este es uno de los más conocidos, pero podríamos poner otros muchos grabados que gracias a ellos, pues aquellos que no pudieron acercarse a Roma y luego poder disfrutar de esta escultura en el Vaticano, pues pudieron acceder a esta creación. Esta es una obra que vino a la exposición de Las Furias, a la exposición de Miguel Falomir, y que muestra directamente la influencia de la figura central de Laoconte en una de las creaciones, en una de las primeras imágenes de las Furias debida a Miguel Ángel. Y bueno, también lo vemos como en veneciano, como Tiziano también tuvo esta misma influencia, la disposición de las piernas, de los brazos y sobre todo, en este caso estamos viendo a Tiziano, pero reproducido a través de un grabado de Cornelis Cort, que finalmente va a ser uno de esos grabadores que van a estar divulgando, dando a conocer, tanto en Italia como en España, muchas de estas composiciones, ¿no? Y incluso fue motivo, acabamos de ver un ejemplo extraordinario de Tiziano, pero incluso el propio Tiziano, que aquí lo vemos a través de una estampa de Niccolò Boldrini, estamos viendo cómo realizó también una suerte de caricatura de esa imagen que a lo largo, especialmente en la primera mitad del siglo XVI, pero se convirtió en un referente continuo. Y bueno, aquí hizo una suerte de caricatura en la que convierte al sacerdote y a sus dos hijos bueno, pues en estos monos, en estos simios que están siendo atacados por las dos serpientes. Vemos alguna cosa interesante, como por ejemplo, bueno, creo que luego recupero la misma imagen para mostrárselo al lado de la obra del Greco, pero vean cómo en este caso, bueno, ya el ataque de una de las serpientes al propio Laoconte no es en un lateral, sino que va directamente a la cabeza del sacerdote, ¿no? Pero muy interesante. Vamos a ver alguna más muy interesante porque vemos cómo ya está dando también, se está dando a la composición escultórica, se le está dando también un fondo en el cual pues se quiere representar de manera más o menos desarrollada pues un fondo urbano o un caserío, recordando un poco, llevando esta creación, esta escultura, llevándola a las composiciones donde también se quiere refrendar o completar la historia, llevando una suerte de figuración de Troya al fondo, ¿no? Vemos que el propio Greco mantiene viva esa figura, esa disposición que resultó tan atractiva en esas fechas, con una de sus más intensas y hermosas creaciones del San Sebastián, en este caso el San Sebastián muy temprano, de sus primerísimos años, del primer momento en España, que es una obra que está en la catedral de Palencia, en la sacristía de la catedral de Palencia, y en la cual pues estamos viendo cómo recupera, como muchos, si hemos visto el caso de Tiziano o de Miguel Ángel, llevarlo a la mitología clásica, en un pintor que se ve obligado a pintar sobre todo temática religiosa, tiene en su retina, sin duda por alguna de las estampas que reproducían la idea fundamental,
esa composición, la figura central del sacerdote, del Laoconte, y la vemos cómo la está desarrollando en estos primeros años en España. Hay que advertir además que, como en el descubrimiento de la escultura uno de los brazos no se sabía exactamente, el brazo derecho, no se sabía exactamente cuál era la disposición, las primeras reconstrucciones pues, jugaron con distinta disposición para ese brazo. Y vemos cómo es tan distinto de un Greco que ya en un periodo ya final, pues vuelve a la idea de la representación de San Sebastián, pero nos lo lleva ya a una fórmula que se aparta de lo que es la composición inicial de la escultura o de esas estampas que la están reproduciendo, pero es muy interesante porque esta obra del Museo del Prado, que también está hasta hoy presente en la exposición, sí que, sin embargo, está recuperando la misma idea o la podemos poner en paralelo a la misma idea pictórica que está presente en el Laoconte del Greco, ¿no? Luego lo vamos a subrayar un poco más, pero esa idea de desmaterialización que presenta las figuras del Laoconte la vemos ya en esta misma figura de San Sebastián, ¿no? Incluso, bueno, pues esa idea de poner la ciudad de Toledo como referente de muchas de sus composiciones, especialmente de la última época, en la que básicamente los últimos 14, 15 años de su carrera, donde Toledo va a estar cada vez más y más presente en temas en los que, bueno, pues muy diversos, pues vemos la ciudad. Y vemos también ese componente del cielo que envuelve y que crea unos nuevos juegos de superficie con respecto a la figura. Tardío también de esos momentos finales es este San Jerónimo, en el que sí que está recuperando la idea primera del Laoconte escultórico, la idea primera del San Sebastián de la Catedral de Palencia, aunque ya llevado, bueno, pues, a un extremo final y para la representación de San Jerónimo. Esta es una figura esta es una obra también de Washington, del Museo de Washington, en el cual, pues bueno, estamos viendo la misma, incluso casi podríamos decir un tipo físico muy cercano también al Laoconte, que es un tipo casi de héroe cristiano que, curiosamente, en el único héroe mitológico que le toca pintar al Greco, también emplea, ¿no? Y bueno, sobre todo que nos pone también de frente a la misma idea de obra no finita o sencillamente una obra que resulta tan expresiva que no necesita mucho más, ¿no? Y aquí estamos viendo, bueno, pues cómo todo el color característico de preparación del Greco en la parte de la pierna izquierda pues está muy presente, y cómo hay una idea sencillamente de dibujo, de contorno negro que da toda la impresión, bueno, o de no terminado o que es una obra que así ya tiene toda su carga expresiva, que es una idea que está también presente en el Laoconte. Bueno, pero ciertamente para hacer la composición del Laoconte, el Greco no da la impresión de tener presente el grupo escultórico cuya figura principal, como digo, sí que aparece en un par de composiciones del Greco, pero que no vemos en el Laoconte, donde crea, bueno, pues una idea totalmente distinta de composición. Se ha perdido la idea de grupo compacto que tiene la escultura, y que, bueno, es muy posible, como ya se ha señalado en más de una ocasión, se basara en esta estampa de hacia 1550 de Jean Gourmand, donde, bueno, pues primero está dando una amplia amplitud al escenario donde ocurren los hechos,
Estamos viendo una suerte de Roma fantástica, Troya fantástica, no sabemos muy bien porque hay una serie de elementos que no corresponden a ningún ámbito concreto. Hay algún aspecto que podría recordar pues, parte del Coliseo romano, hay otras torres que son absolutamente caprichosas, pero es muy interesante porque ya bueno, pues nos muestra más una idea de templo al lado de la playa de Ilión, que en este caso lo vemos más claramente, y vemos además pues, una deidad que parece una deidad femenina, a la cual es donde se está haciendo los sacrificios. El que la deidad sea femenina complica un poco la historia, porque lo que nos decía el texto de Ovidio, perdón, de Virgilio, es que está haciendo un sacrificio a Poseidón o a Neptuno. Y aquí vemos cómo bueno, pues es una deidad claramente femenina, que tiene su interés para ver luego todo lo que está contando o no contando el Greco en su composición. Pero vemos que aquí se ha dispersado en cierta manera el grupo escultórico, como uno de los hijos, sin duda el hijo mayor, Antífanes, es el que ya está tirado por el suelo, muerto por una de las dos serpientes, y como hay otro, sin duda debe ser el hijo pequeño, que es Timbreo, que es un hombre que viene a colación precisamente con una de las advocaciones de Apolo, al que el Laoconte servía. El Timbreo viene a significar el dios iracundo, el dios vengativo, y tiene mucho que ver con la historia. Y entonces vemos cómo Timbreo posiblemente es el joven que está luchando con la serpiente y que, según recurramos a unas fuentes u otras, muere también por la serpiente o sencillamente se libra finalmente porque como estaba bajo la advocación de Apolo, pues Apolo le perdona y puede sobrevivir. Bueno, pues esta es la idea de Courmont, que muy posiblemente el Greco debió de tener presente, ¿no? Aunque también se cita muy a menudo, y también es razonable, aunque ciertamente está un poquito más alejada, al menos en los aspectos de la composición de las tres figuras centrales, esta creación de Domenico Fontana con el caballo de Troya y Laoconte, donde bueno, pues estamos viendo cómo aparece en un ángulo, aparece las tres figuras fundamentales. El toro que acaba de ser sacrificado como ofrenda para Apolo, y como bueno, las dos serpientes, ya una de ellas ha acabado con uno de los hijos, otro está luchando y Laoconte está cercano a recibir el ataque de la serpiente con una de las lanzas una de las lanzas que recuerda las que ha lanzado al caballo precisamente para prever, para impedir, mejor dicho, el ataque, la entrada del caballo en la ciudad de Troya. Una de las versiones de esta idea mitológica es que Minerva, al ver que el sacerdote está atacando el caballo, es quien le envía las dos serpientes, ¿no? Pero como digo, bueno, los troyanos, al ver que su sacerdote, después de las advertencias y después de lanzar la espada, ha sido castigado por los dioses, entienden que lo que deben hacer es justo lo contrario que lo que les había pedido Laoconte, y es permitir la entrada del caballo en la ciudad de Troya. Y ya sabemos lo que ocurrió después, cómo desprevenidos los troyanos fueron atacados después por los soldados griegos que iban dentro de ese regalo envenenado, ¿no? Bueno, uno de los aspectos fundamentales que aporta
el Greco en su composición y que, como vemos, estaba presente incluso en la caricatura que hace Tiziano y que conocemos por la estampa de Boldrini y también de la creación de Gourmont. Estamos viendo cómo el Greco también introduce la idea, una idea que en la versión del Greco es aún más poderosa, la de la ciudad al fondo. Una ciudad que ya no es ni una creación fantástica, como había ideado el francés, ni tampoco un pequeño caserío al fondo, como estaba presente en la composición de Tiziano. Lo que ha hecho el Greco es convertir a la ciudad de Toledo en la protagonista de esa creación mitológica. Y esto tiene mucho interés. Ya he dicho a propósito del San Sebastián cómo, especialmente en los últimos años de su carrera, la ciudad empieza a tener una importancia decisiva, un protagonismo muy claro en las representaciones religiosas que le tocan hacer al griego. Pero también incluso, y esto también es una gran novedad dentro de la pintura española del momento, va a dar un protagonismo pictórico, es decir, son casi los primeros paisajes o las primeras vistas de ciudades que tenemos en suelo español, no debidas a la estampa o al grabado, sino pintadas, las encontramos en el Greco. Y esto es muy interesante. Conviene recordar además que sabemos, bueno, el único documento que tenemos del Greco en Venecia le liga precisamente a la creación de topografías o de vistas de ciudades, porque sabemos que se vinculó, al menos para un encargo concreto, con un editor cretense, pero que estaba establecido en Venecia, y que hacía precisamente ediciones de vistas topográficas de ciudades. Y bueno, es muy interesante esa idea. Y bueno, ese interés del Greco por la ciudad de Toledo y esa forma de representarla, en donde combina perfectamente un excelente conocimiento de la ciudad con una recreación desde un punto de vista que podemos decir expresionista. Y no nos extraña que esta pintura, que sentimos mucho que no haya estado en la exposición del Greco y la pintura moderna, porque también tuvo muchas implicaciones por la propia historia de esta pintura del Greco en la creación de algunos paisajes espléndidos del siglo XX, pues estamos viendo una relación muy especial entre la vista, la propia orografía, que se convierte en una orografía amenazante y vista además a través de una iluminación pues, de tormenta, donde las luces las luces tienen un protagonismo muy claro y donde nuevamente hace un juego, los celajes le permiten hacer un juego de formas que, como digo, están jugando con la propia orografía de la ciudad, ¿no? Es decir, es como una suerte de respuesta entre cielo y tierra que en el caso del Greco va a ser, como digo, muy, muy interesante. Y, bueno, pues está presente, aunque en la vista de Nueva York está recogiendo una parte de la ciudad que no es precisamente la que se recoge aquí, es una parte de la ciudad que está en torno al puente de Alcántara, que es ese puente fundamental que cruza el Tajo. Y bueno, pues vemos el Alcázar y la catedral sí, pero lo estamos viendo desde una vista que aquí varía y que es una vista desde la zona, el camino norte, el camino que llevaría hacia Madrid, porque bueno, vemos que el caballo está acercándose ya a la puerta fundamental de la ciudad, de la Troya toledana, por así decirlo, que es la puerta de bisagra. Y bueno, vemos un protagonismo de la ciudad muy clara y estamos viendo cómo bueno, los celajes vuelven a tener ese estudiado protagonismo que tenía en la vista del Metropolitan y cómo aquí además el Greco, para hacer una composición realmente distinta con lo que
estaba realizando en estos momentos finales de su carrera, donde las figuras tienen un enorme protagonismo, pero para monumentalizarlas más, lo que hace es crear unos fondos, con Toledo sí, pero unos fondos muy bajos, donde se contraponen con la perspectiva del cielo, que tiene un protagonismo y una extensión mayor en las pinturas. Aquí no, aquí ha cambiado ese tipo de composición. Yo creo que ahora enseguida vamos a recuperar San Sebastián y otras obras en las que lo que hace es invertir básicamente la relación del cielo, de la proporción que ocupa el cielo con la proporción que ocupa el paisaje, precisamente para subrayar la importancia del mismo, aunque nos trae a un primerísimo término a estas 5 o 6 figuras. 5 o 6 figuras, porque vemos que cuando analizamos toda la obra la cosa se complica un poco. Se complica, bueno, para empezar, él ha preferido que el río, ya no la playa de Ilión, sino el río Tajo, se intuya más que se vea. Estamos a la orilla del río Tajo, estamos en esas rocas que él representó en otras ocasiones, como en el bautismo para el retablo de Doña María de Aragón, y estamos viendo claramente a la figura protagonista, la figura central del sacerdote, flanqueado por sus 2 hijos, y a la derecha estamos viendo unas figuras extrañas que no han aparecido en las otras imágenes, bien estampas, bien pinturas de la obra. Vamos a ir viendo una a una. Es muy interesante, en cualquier caso, también ver cómo acomete, y no nos extraña, la fascinación que este cuadro pudo causar por todos estos artistas del siglo XX, primero por el sentido del colorido, las relaciones, la iluminación, y luego realmente si vamos analizando la situación, los planos que ocupan cada una de las figuras en el espacio, realmente son enormemente interesantes. Vemos el hijo, posiblemente Timbreo, el hijo que está más en el extremo izquierdo, que tiene un plano frontal clarísimo y que, sin embargo, desarrolla a través de los brazos, crea una línea que se va metiendo en el espacio que va ocupando su padre, van creando una línea que nos introduce luego ya en las piernas seguramente de Antífanes muerto, para ir llevando una composición donde aparentemente son unas figuras muy en friso, pero realmente hay un juego de planos y de líneas en perspectiva muy, muy interesante. Las figuras aparecen todas ellas desnudas, recuperando la idea, como digo, de la escultura clásica. Bueno, aquí estamos viendo ese fondo que realmente está muy en paralelo con la vista en plano del Museo del Greco, y donde estamos viendo cómo aquí sí hay una presencia más clara del río, tanto mitológica a través de esa figura dorada, como la presencia misma del río atravesando el puente de Alcántara. Y bueno, vemos también un poco la perspectiva es bastante parecida. Aquí lo podemos ver con la... Bueno, pues aquí vemos en primer término en la imagen recortada de la vista y plano el Hospital de Tavera, que posiblemente es desde donde se tomó la vista de toda esa visión de Toledo, y tampoco nos debería de extrañar mucho que aquí repita ese mismo punto focal, ¿no? Y vemos, bueno, pues esa misma idea de la ciudad. Vemos aquí, en este bautismo, también presente en la exposición, estamos viendo cómo está con una idea compositiva, al menos en la parte baja, muy parecida. Las mismas rocas, las mismas, bueno, pues que casi son unas estructuras
muy marcadas en primer término y que dan esa idea de río que también quiere dar la idea del Laoconte, y una serie de figuras que ya en esta obra pues empezamos a ver esa desmaterialización de los cuerpos que vamos a ver aquí en el Laoconte, ¿no? Pero la figura central del Laoconte podría estar tomada, como en alguna ocasión se ha dicho, no de la escultura encontrada en Roma en 1506, pero sí ir a estatuaria clásica de ese momento, que era bastante fácil de ver. En este caso estamos ante El Galo Caído, una obra que está en el Museo de Arqueología de Nápoles y que también tuvo bastante difusión a través de la estampa, y que podría ser una de las obras que pudiera explicar la idea de Laoconte. Y aún más se ha puesto en relación esta figura del Galo Caído, en el cual, bueno, pues es una idea, es una composición griega, aunque conocemos, como casi todas las obras griegas, a través de una copia romana, donde vemos la disposición de las piernas, la disposición de la cabeza y sobre todo del brazo izquierdo, muy parecido al del Laoconte. Un Laoconte que yo les decía que, como el San Jerónimo, pues está recuperando en parte ese modelo clásico, pero al mismo tiempo está muy cerca el héroe cristianizado ya, que en casi todos los casos es la versión de este San Pedro. Aquí le vemos, aquí sí que ven esta idea que yo les decía de cómo en el Laoconte está invirtiendo en parte esa relación de tierra y cielo que coloca en muchas de estas figuras del periodo final. Pero sobre todo en estos San Pedros, siento que el que he traído, el de Arte e Historia, que ven aquí, que es el de Oslo, que es el que siempre se ha puesto más en relación con el Laoconte por su estrecha relación, incluso gestual, ¿no? Incluso esa cabeza que en el caso del Laoconte clásico, de la escultura, vemos la importancia que tuvo, porque fue el exemplum dolorum tanto para los textos clásicos como para todos los pintores y escultores que van a tratar de representar el dolor. La desesperación va a ser esa cabeza del Laoconte la que va a estar siempre muy presente y muy divulgada. En el caso del Greco, no vemos esa misma idea de exemplum dolorum, sino, bueno, pues vemos más esa idea casi de iluminado que tiene también la representación de San Pedro en esas distintas versiones, y especialmente en la de Oslo, ¿no? Aquí quiero traer a colación una lectura. Y siento nuevamente, en este caso, he tratado de encontrar una imagen mejor de Bartolomé Carranza, porque para tratar de explicar el por qué tardíamente, además, el Greco realiza el cuadro del Laoconte con Toledo al fondo, es decir, ¿qué tiene que ver Toledo? ¿Por qué Toledo la convierte en la nueva Troya? ¿Por qué la amenaza del caballo de madera? Se ha querido ver primero al círculo de amistades, al círculo más cercano al Greco, un círculo de eruditos, un círculo de personas preocupadas por Toledo, por el destino de la ciudad, y al mismo tiempo muy vinculadas por una personalidad como fue Bartolomé Carranza, una de las grandes personalidades intelectuales y religiosas de la España de Felipe II, y que además de Felipe II y previamente del emperador Carlos I, que fue quien envía a Carranza a las sesiones del Concilio de Trento, y que fue Carranza uno de los primeros en tratar de imponer las decisiones de Trento en España, comenzando por Toledo, de la que fue arzobispo desde el año 1556.
Como todos ustedes saben, es una persona que, bueno, que seguramente por su profundo peso intelectual y por su carisma, influencia muy cerca primero del emperador y luego del rey, también tuvo importantes enemigos. Acabó siendo acusado por la Inquisición y tuvo un largo proceso que le llevó 17 años de prisión, una gran parte de ellos en Roma, en el Castel Sant'Angelo, y finalmente fue exculpado de las acusaciones, pero moriría muy poquitos meses después de su exculpación y liberación en el año 1576. Pero para sus amigos toledanos, no en balde había sido el arzobispo de Toledo, pues quedó referenciado como una persona que precisamente, como si hubiera sido una suerte de Laoconte, es decir, el que había advertido de los peligros de la herejía y de la relajación de costumbres, pues había sido luego atacado y conducido a prisión, a injusta prisión durante 17 años, que fue prácticamente ya el final de su vida y de su muerte. Es decir, es una persona que por advertir una suerte de Laoconte cristianizado acabó con su propia vida. Bueno, no digo yo que se parezca mucho, pero al ver los rasgos con los que Luis de Carvajal nos le representa en el año 78, 2 años después de su muerte, y por tanto debía de haber más una imagen narrada que una imagen perfectamente sabida, pues le vemos aquí recogido con pintado con esta barba blanca, que, bueno, pues teniendo en cuenta ese contexto, pues hay muchos autores que entienden que quizá el Greco realiza esta obra para algunos de sus amigos, alguien del círculo en el cual la idea de reivindicar la figura de Carranza podía tener bastante sentido, ¿no? Bueno, vemos aquí la relación estrecha de la obra de Laoconte con otra obra presente también en la exposición y otra obra con la que tiene muchos paralelismos, entre otras la propia composición, la propia deriva pictórica, la propia idea, aunque en este caso, bueno, pues más compleja de figuras, la propia relación de los celajes profundamente imbricados con toda esta maraña de figuras, y también la presencia de desnudos, en muchos casos no igualmente repetidos, pero muy cercanos. Y también la idea de que ambas pinturas no concluyeron a la muerte del pintor, que es un aspecto muy importante. Curiosamente esta, que es como otra de las obras más alabadas y referenciadas del Greco, es una de las obras que en 1614 a su muerte se cita como obra empezada, ¿no? Aunque sabemos que era más grande y es posible que lo que se recortó ya, bueno, a principios, no sabemos muy bien cuándo, pero posiblemente en el siglo XX ya, a principios del siglo XX o finales sea la parte sin concluir y que hacía, bueno, que seguramente tenía muchos retoques y, como digo, bueno, es una obra que quedó sin, no sin acabar, sino que se la cita como empezada la muerte del Greco. Y en la que vemos, bueno, aquí ha habido un traspase de imágenes, vamos, pero vemos cómo algunas de las idea compositiva que incluso esta mañana, viendo de nuevo la exposición y recuperando la adoración del nombre de Jesús o la alegoría de la Santa Liga del Escorial, vemos cómo esta figura, la figura de San Juan elevando los brazos, arrodillado, está también presente en una obra mucho más temprana como es la adoración de la Santa Liga, ¿no? Esas ideas que el Greco recupera, retoma, figuras continuamente. Y que sin duda están presentes también en la mente del pintor a través de composiciones, pues desde Miguel Ángel con esta resurrección, que tiene algo que ver también con esta del Greco, en la que vemos algunas de estas disposiciones de las figuras que estamos viendo en el Laoconte,
muy claras. Y vemos, bueno, pues estas dos o tres figuras que están presentes en la composición y para cuya identificación pues, ha habido también distintas propuestas, ninguna muy satisfactoria. Para empezar, son dos o tres figuras. Hay que advertir que esta obra, que sin duda, y cuando vamos viendo detalles de los pies, detalles de algunos elementos, pues vemos cómo es una obra que, como el San Jerónimo también de Washington, nos plantea ese carácter de non finito o idea de obra final en la cual el Greco considera que los elementos fundamentales ya están pintados sin más, ¿no? Pero es una obra que ya una vez en Washington se restaura entre el año 1955 y 56 y se eliminaron una serie de repintes y se hizo una limpieza no muy afortunada en la cual pues, se fue a tal profundidad que, sin duda, algunas de las rectificaciones del Greco pues, se salieron a la luz, ¿no? Porque cuando uno ve ese entramado de piernas y, sobre todo, las dos cabezas del fondo, pues se entiende que ha pasado algo raro, ¿no? Y posiblemente lo que ha ocurrido es que una idea inicial del Greco, que luego él mismo tapó para crear la figura que está ya en la pintura final, pues ha aparecido por esa restauración. Es muy interesante porque es una figura, la que está más cerca del espectador, claramente femenina. Lo vemos no solamente por el pecho, sino por el trazado mucho más contenido de la musculatura, bastante distinto de la figura del fondo, en la cual no tenemos mucha idea exactamente de si es hombre o mujer, pero la musculatura ya da una idea más cercana a una figura masculina, aunque no está demasiado clara. Pero bueno, ahí les he traído a colación del tríptico de Módena, pues el Adán y Eva que aparece, que está tomado a su vez de una estampa de Engelbert, pero muy interesante porque, bueno, en algún caso se ha hecho una lectura de estas dos figuras como que podían ser Adán y Eva, y en esa relación pues lo pongo aquí al lado del Epimeteo y Pandora, el Adán y Eva o el Epimeteo y Pandora cristianizados, en la cual pues bueno, estamos viendo, aunque la disposición de las figuras en el caso de la Pandora está invertida, pero vemos cómo podría tener alguna relación con esas dos figuras, aunque se han propuesto, y como digo, como no está bien resuelto, yo sencillamente lo cito. Podía ser Apolo y Artemisa. Apolo como el dios fundamental de la ciudad y al que estaba Apolo y Poseidón eran las dos figuras a las que estaba la ciudad de Troya en protección, y hay que recordar que Poseidón, o Neptuno, es el mismo dios, es al que estaba haciendo el sacrificio Laoconte cuando, advirtiendo del caballo de Troya, pues salieron esas dos serpientes de la playa, ¿no? Podían ser Poseidón y Casandra, la figura femenina. ¿Quién es Casandra? Bueno, Casandra es hija de Príamo, el rey de Troya, y de Hécuba, y había tenido el don de la adivinación como su hermano Héleno. Y ambos, como digo, habían advertido, especialmente Casandra, del engaño de los enemigos con respecto al caballo de madera, ¿no? Podía ser Casandra, pero no está muy claro que la otra figura fuera Héleno o fuera Paris, el hermano más pequeño de ambos, y que fue el que provocó con su decisión, con el rapto de Helena, la guerra de Troya. También se han sugerido pues Apolo y Antíope, Paris y Helena. Palm, una autora, también ha visto pues eso, Adán y Eva como una lectura cristianizada en la cual se recupera la idea clásica para unirla a la idea cristiana.
No está muy claro. Bueno, ahí he traído nuevamente la estampa de Gourmont para hacer la referencia, porque en la de Gourmont también aparece una figura femenina, como yo les decía, una deidad femenina, curiosamente. Bueno, aquí he traído esta imagen que antes les ponía para recuperar esa idea de cuerpos desmaterializados y esa idea nuevamente del paisaje y el celaje incluso del rostro de San Sebastián, que está en parte en la figura, en una de las figuras que aparecen aquí en esta otra versión, que también está en el cuadro que también está en la exposición, esta expulsión de los mercaderes, donde estamos viendo algunas de las ideas están recuperadas aquí, aunque en distintas figuras, ¿no? La mujer que está tumbada en el suelo con un brazo llevado a la cabeza es prácticamente la misma idea del Laoconte. Estamos viendo también cómo esta escultura que aparece en ese nicho, en esa hornacina, formando parte de la representación del templo, pues estamos viendo una figura también muy cercana a estas figuras incluidas en el Laoconte, y que nos lleva a colación también de una de las formas de creación que tenía el Greco, que era estas esculturas, estas formas a través de pequeños modelos, pequeñas esculturas realizadas en yeso, en cera, en escayola, en barro, y que le servían para este tipo de composiciones y que posiblemente esté cerca de algunas de estas figuras que introduce el Greco en esta composición. Y nada más, les agradezco su presencia y hasta otro día. Muchas gracias.